Buen día, bienvenidos a Postdata. Es martes 27 de enero. Le tenemos las noticias. Michoacán registró la primera muerte por complicaciones derivadas del sarampión. El secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, informó que se trata de un adulto de 64 años de edad, quien falleció en el Hospital Rural del IMSS en Cualcomán. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que todas las investigaciones coinciden en que un tema familiar provocó el homicidio de los intérpretes de lenguas de señas y de su hija. Advirtió que el crimen no quedará impune. Además, aseguró que desde hace un año se reforzó la cadena productiva de limón en la Tierra Caliente, por lo que el corte, empaque y envío del cítrico se realiza con normalidad. Desde marzo del 2025 está en proceso la investigación por las camionetas que el gobierno de Michoacán asegura entregó Silvano Aureoles Conejo al entonces arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos. La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós García, aseguró que están a disposición de la autoridad los funcionarios de su administración, luego de que en Mantas presuntos grupos criminales acusaron a servidores públicos municipales de cobrar cuotas. Ciudadanos denunciaron haber sido víctimas de una estafa por la empresa Mobile Solutions, que se localiza en la colonia Félix Sireta, ya que incumplió con el contrato que estipulaba que debería entregar un vehículo en buen estado al cubrirse el 51% del costo. Tras más de 2 años de realizar recorridos en la zona, el comisionado estatal de búsqueda Alfredo Tapia Navarrete descartó las versiones que aseguraban que en la comunidad de Los Negritos, municipio de Villamar, había cientos o miles de fosas clandestinas. Heladas y temperaturas de -5 grados centígrados se esperan durante los próximos 3 días en zonas serranas de Michoacán, por lo que ya tienen habilitados refugios en diversas zonas del estado. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por acompañarnos en esta mañana de martes 27 de enero. Un gusto saludarle, soy su servidor Carlos Monge. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya listos también en Facebook, nos encuentra en esta plataforma como postdata.news. Y con gusto también saludo a usted que nos sigue a través del canal 8 en Telecable, en Radio Tele, en este caso en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos, quedamos a sus órdenes, pendientes de sus comentarios, sus opiniones, todo es bienvenido. Más tarde, por supuesto, le damos lectura. En esta mañana de martes estamos arrancando en este momento en la capital michoacana a 7 grados, está pues otra vez una mañana fría, no hace mucho viento, eso ayuda a que no se sienta tan duro el frío, pero de todas maneras hay que salir prevenidos. Nos dice además el meteorológico que va a ser un día soleado por la mañana, nublado por la tarde. De todas maneras alcanzaremos temperaturas de 23 grados por allí desde las 2 hasta las 4 o 5 de la tarde, para que usted lo tome en cuenta que será el momento más caluroso de este martes. Vámonos con las noticias. Lamentablemente, Michoacán ya registró la primera muerte por complicaciones derivadas del sarampión. El secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, informó que se trata de un adulto de 64 años de edad, quien falleció en el Hospital Rural del IMSS en Cualcomán. Una situación pues crítica que se ha dado
en buena parte de nuestro continente americano, le ha pegado también a Canadá, a los Estados Unidos de Norteamérica, a México, desde el año pasado, sobre todo allá en noviembre, y bueno, una región en el mundo que ya había superado al sarampión, que ya lo había dejado atrás. Son países, estos tres que le menciono, que ya gozaban pues de la categoría de haber superado, de estar libres de sarampión, pero eso lamentablemente ha cambiado con este brote que sigue impactando y que, bueno, pues les va a quitar ese concepto, esa calificación de libres de sarampión. Ya se la quitó a Canadá, pues México está en esas, igual que Estados Unidos de Norteamérica. Pero en el caso de Michoacán, bueno, pues lamentablemente también está presente el sarampión y ya cobró la vida de una persona. El secretario estatal de Salud, Elías Ibarra Torres, confirmó que en la entidad se han diagnosticado 265 casos de sarampión, además de una defunción asociada a complicaciones por esta enfermedad, en un contexto nacional donde los 32 estados del país ya registran contagios. De acuerdo con el funcionario, el fallecimiento ocurrió en el municipio de Cualcomán, donde un adulto mayor de 64 años perdió la vida en el hospital rural del IMSS tras presentar complicaciones derivadas del sarampión. Primeramente que Michoacán tiene 265 casos de sarampión ya diagnosticados. Primeramente a nivel nacional, pues ya los 32 estados tienen casos, 265 municipios a nivel nacional. En México son 7,417 casos hasta el último reporte del viernes pasado. Y en Michoacán, te repito, son 265 casos. Y bueno, lamentablemente ya tuvimos una defunción en Michoacán, que fue en el municipio de Cualcomán, un adulto mayor de 64 años de edad, que falleció en el hospital IMSS rural de allá del municipio de Cualcomán, y bueno, atribuido a complicaciones por sarampión. Ibarra Torres detalló que a nivel nacional se contabilizan 7,417 casos, mientras que Michoacán ocupa una posición intermedia en el número de contagios, muy por debajo de estados como Chihuahua, Jalisco y Chiapas. Explicó que cerca del 90% de los casos en la entidad corresponden a personas no vacunadas, principalmente trabajadores agrícolas migrantes provenientes de otros estados. Ante este panorama, el secretario informó que se activaron equipos de respuesta rápida con acciones que incluyen la confirmación de casos mediante el Laboratorio Estatal de Salud Pública y el INDRE, así como bloqueos vacunales casa por casa en un perímetro de hasta 25 manzanas alrededor de cada caso positivo. Bueno, siempre en cualquier caso que tenemos, hay un equipo de respuesta rápida, lo detectamos, lo estudiamos, mandamos las pruebas a Michoacán, al Laboratorio Estatal de Salud Pública y también al INDRE a nivel nacional, y bueno, iniciamos nosotros visitando con bloqueo vacunal casa por casa alrededor de 25 manzanas de donde hay algún caso posible, y la vacunación a la población que esté en el perímetro de 25 manzanas de un caso positivo. En Michoacán ya llevamos más de 500,000 dosis de vacuna aplicada y contamos con más de 800,000 dosis en caso necesario. Indicó que en Michoacán se han aplicado más de 500,000 dosis y se cuenta con 800,000 vacunas disponibles, aplicándose esquemas desde los 6 meses de edad y hasta los 49 años, sin que exista restricción para personas mayores que deseen vacunarse. La vacunación se realiza en centros de salud estatales del IMSS, ISSSTE y del Sistema Salud Federal. Finalmente, el titular de salud reiteró el llamado a la población a vacunarse y acudir de inmediato a los servicios médicos ante cualquier síntoma, subrayando que la vacunación es la piedra angular para prevenir complicaciones graves y defunciones por enfermedades prevenibles. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí esta situación, un tema que parecía ya superado, pero que volvió a hacerse presente en el 2020, y de ahí para acá, bueno, pues ha estado registrando algunos casos. Mire, tengo aquí esta información que resume lo que pasó con el tema del sarampión en el 2025, una nota informativa de El Economista que nos recuerda
que en el 2025 se registraron 6,213 casos de sarampión y hubo 24 defunciones. Esa fue la cifra, una cifra alta. Entre estos tres países que le comentaba, México, Estados Unidos y Canadá, pues México se ubicó en el primer lugar. En el segundo quedó Estados Unidos de Norteamérica con 5,300, en segundo lugar quedó Canadá con 5,353 casos y Estados Unidos el año pasado reportó 2,012. Ya otros países quedaron muy lejos de esta situación, como Bolivia, por ejemplo, que ocupó en América la cuarta posición con 541 casos. Este es el resumen de lo que se registró justamente el año pasado, un padecimiento que se suponía pues se había logrado erradicar en nuestro país. Esta misma nota informativa nos recuerda que de 2008 a 2025, solamente en el año 2020, México había registrado 196 casos y en el 2019 reportó 20 casos. Esos son los dos momentos en los que se habían ahí reportado más casos. Recuerda también que entre 2008 y 2018, es decir, en 10 años, pues México solamente había reportado 14 casos, eran así situaciones aisladas, lo que había logrado que México tuviera pues esta calificación de libre ya de sarampión. Pero eso cambió sobre todo en el 2020, caray. Bueno, si no llueve, relampaguea a nuestro país y bueno, pues casualmente también esta crisis de sarampión que se da sobre todo en el norte de nuestro continente, pues impacta también en estos tiempos de la 4T. Y vale la pena destacarlo porque con la 4T, bueno, pues se agudizó la crisis en cuanto a la atención médica, se agudizó la crisis en cuanto a la vacunación y bueno, pues de por sí nos tocó otra vez este brote de sarampión en el norte de América. Habrá que estudiarle ahí los motivos que lo han generado, sobre todo en esta parte, pero por otra, bueno, pues sin duda está todo lo que se ocasionó con estos gobiernos que en el caso de México pues destrozaron, por ejemplo, el tema de la salud y destrozaron el tema de la vacunación. Así las cosas y así la situación ya con una persona fallecida por esta causa en Michoacán. En otros asuntos, tras la confirmación de la primera persona fallecida por complicaciones a causa del sarampión en Michoacán, todavía sobre la reacción del gobernador sobre este asunto, Alfredo Ramírez aseguró que hay vacunas disponibles, como ya lo decía también Elías Ibarra, por lo que llamó a vacunarse a cualquier institución del sector público. Explicó que la convocatoria no solo es para quienes no se han vacunado, incluso es recomendable para quienes se vacunaron hace ya algún tiempo. Que se vacunen los que no hayan sido vacunados. También hay la Secretaría de Salud dice que también se pueden vacunar las personas que sí se vacunaron, también es recomendable la vacunación. Bueno, pues ahí la recomendación y en esa lógica que señala el gobernador y la Secretaría de Salud, bueno, pues la recomendación es vacunarnos todos. Bueno, pues todos nos vacunamos hace mucho tiempo. Habrá algunos casos que no, serán los menos, porque a lo mejor hubo un brote cerca de su hogar, de su comunidad, y les tocó vacunarse, por ejemplo, en el 2020, que se presentaron varios casos, pero esos son los menos. La gran mayoría de los mexicanos, pues en esta lógica que plantea el gobernador, tendríamos que ir a vacunarnos para prevenir, según el dicho del gobernador y la Secretaría de Salud, pero según el número de vacunas que tiene Michoacán, bueno, pues resulta totalmente insuficiente si este fuera el caso de que
todo mundo decide o decidimos ir a vacunarnos, bueno, pues 800,000 vacunas que hablaba Elías Ibarra, pues resultarían insuficientes. Ahí está la recomendación, hay que estar alerta, lamentablemente es un tema delicado, dicen los especialistas en lo que se ha escrito en los últimos días, que este contagio en adultos, sobre todo en adultos mayores, puede ser tan grave que les arrebate la vida. Así es que estemos alertas, cuidémonos con este nuevo brote del sarampión. Y mire, Alfredo Ramírez también afirmó que todas las investigaciones coinciden en que se trata de un tema familiar, lo que provocó el homicidio de los intérpretes de lenguas de señas y de su hija, y advirtió que el crimen no quedará impune. El asesinato de los intérpretes de lengua de señas mexicana Anayeli Hernández y Víctor Mújica, así como de su hija de 12 años, tendría como móvil un tema familiar, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, al señalar que todas las investigaciones coinciden en el origen del triple homicidio. A pregunta expresa, advirtió que el crimen no quedará impune y anticipó que este martes el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, ofrecerá una conferencia de prensa donde se ampliará la información que se tiene al respecto. Pero no quedará impune, estamos tras las pistas, es un tema, es un delito de los que denominan pues es un tema familiar, lo que todas las investigaciones están arrojando. Mañana daremos más pormenores. De acuerdo a lo que se expuso en la audiencia de formulación de imputación, Alfredo N., único detenido hasta el momento por el crimen, habría ingresado a la vivienda de las víctimas en compañía de otros 2 hombres desde la noche del 14 de enero y salieron junto con la familia cerca de las 5:30 horas del día siguiente. Anayeli y Víctor, al igual que su hija, fueron encontrados calcinados hasta el 17 del mismo mes sobre la autopista México-Guadalajara, cerca de la desviación a Ucareo. De acuerdo a la necropsia, la causa de muerte fue asfixia por sofocación por exposición directa al fuego, ya que fueron calcinados en vida. El mandatario michoacano anticipó que sigue el trabajo de la Fiscalía para detener a otro responsable o responsables del crimen, que consideró doloroso, lamentable y condenable. Explicó que conocía a los intérpretes desde que era diputado local, donde ellos colaboraban de manera frecuente. Que se sabe no actuó solo esta persona, que resultó ser un familiar de una de las víctimas. Yo los conocía, pues yo cuando fui diputado, ellos trabajaban en el Congreso del Estado, también llegaron a trabajar aquí con nosotros en algunos eventos, y es algo muy lamentable. Las investigaciones se siguen llevando a cabo. Esta persona que fue detenida ya fue puesta ante el juez. Ramírez Bedoya informó que la próxima audiencia del detenido, como uno de los presuntos autores del crimen, se realizará el próximo 30 de enero, luego de que hizo uso de su derecho a solicitar la duplicidad de término. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. El gobernador aseguró también que desde hace un año se reforzó la cadena productiva de limón en la Tierra Caliente, por lo que el corte, empaque y envío del cítrico, dice él, que se realiza con normalidad. A 4 días de la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, líder de la célula Los Blancos de Troya, considerado el principal extorsionador de los limoneros en Michoacán. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aclaró que desde hace un año se realiza con toda normalidad el corte, traslado, empaque y envío de limón en Apatzingán. En conferencia de prensa, recordó que tras el arranque de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se reforzó la cadena productiva del cítrico, primero como parte de un programa de 100 días y luego mediante el plan citrícola, el cual se mantiene. La cadena productiva está reforzada desde hace un año que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó posesión. Recuerdan que se echó a andar un programa de 100 días, luego el plan citrícola, y ese se mantiene y se realiza con toda normalidad el corte, el traslado, el empaque y el envío de limón. Como se ha informado,
Entre las acciones prioritarias de los primeros 100 días de la administración de Sheinbaum Pardo, se incluyó la atención a la extorsión de los limoneros del Estado, en los que puso como prioritarios a los municipios de Nueva Italia, Parácuaro, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán. En el documento difundido el 8 de octubre del 2024, se identificaron 11 presuntos líderes delincuenciales que operan en estos lugares: Eladio Cisneros La Sirena, Juan José Farías Álvarez El Abuelo, José Ernesto Yáñez Pacheco Moño Verde, Jorge Luis Velasco Guillén Ocoquis y Ogalleta, Alberto García Flores Apegui, Ricardo Madrigal El Barbas, Gabino Sierra Santana El Ingeniero, Nicolás Sierra Santana El Gordo, Mario Álvarez Espinosa El Metro, César Sepúlveda Arellano El Botox y Miguel Ángel Gallegos Godoy Migueladas. El 11 de julio del 2025, en Apatzingán se puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno de México, y en la cual Michoacán fue uno de los 8 estados prioritarios junto con el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Guerrero, que concentran más del 66% de los casos registrados en el país, de acuerdo con cifras oficiales. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí está el dato de todos estos presuntos líderes delincuenciales que pues siguen haciendo de las suyas en Michoacán. Lo han hecho durante muchísimos años. Nadie da con ellos de las autoridades, nadie puede contenerlos, nadie puede ir a detenerlos. De repente pues se escuchan historias, rumores de que conviven con la población, incluso con elementos de seguridad en las regiones donde ellos están ubicados. Se platican y se conocen anécdotas de que pueden transitar libremente. En fin, esas historias prevalecen y cobran fortaleza, porque pese a que están ahí sus nombres, pese a que están presuntamente siendo buscados por las autoridades, pues no los detienen y siguen haciendo de las suyas. Detuvieron a uno, ahí escuchó usted el recuento que nos hace Vero García de todos los demás que siguen libres, y no son todos, son los más connotados que siguen libres, y ahí siguen haciendo de las suyas, siguen causando daño, siguen generando miedo, siguen generando terror, siguen extorsionando. Pero dice el gobernador que ya, como detuvieron al Botox, pues que ya en este momento el tema del limón pues está normalizado. ¿Será? Ramírez Bedoya rechazó precisar si en la reunión que sostuvo con el nuevo arzobispo de Morelia, José Armando Álvarez Cano, se habló sobre la investigación que lleva a cabo su administración por la entrega de 30 camionetas RAM con doble cabina, utilizadas comúnmente para seguridad pública, y que según lo que él acusó, las entregó el exgobernador Silvano Aureoles Conejo a Carlos Garfias Merlos cuando ocupaba pues la responsabilidad como el arzobispo de la diócesis aquí en Morelia. El mandatario solo precisó que la indagatoria está en marcha desde que se habló del tema en la conferencia de prensa aquel lejano ya 10 de marzo del 2025, y con un avance pues miserable, pobre, que no le ha alcanzado al gobierno del estado para evidenciarlo contundentemente, ni tampoco motivó a Carlos Garfias para salir con todas las pruebas y restregarle al gobernador que miente, como él lo dijo, que no era cierto, pero nunca pudo ser contundente y mostrar las facturas de esas camionetas. Así es que el tema sigue en la ambigüedad, como ambigua fue la respuesta de Alfredo Ramírez cuando se le cuestionó si había hablado sobre este tema con el nuevo responsable de la arquidiócesis de Morelia. Esa investigación se lleva a cabo desde que se dio conocimiento del tema y estamos trabajando en eso. Bueno, pues ahí tiene la clásica ambigüedad de los políticos en este país, y lo lento también. De repente salen y declaran y dicen cualquier cantidad de cosas y señalamientos y acusaciones, y luego simplemente no pasa nada.
La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, aseguró que están a disposición de la autoridad los funcionarios de su administración luego de que en Mantas presuntos grupos criminales acusaron a servidores públicos municipales de cobrar cuotas. La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós García, afirmó que su administración enfrenta una campaña de desprestigio y guerra sucia luego de la aparición de mantas con mensajes de presuntos grupos criminales que vinculan a servidores públicos municipales con presuntos cobros de cuotas, situación que aseguró ya fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado. Reconoció que los índices de delincuencia no han disminuido al nivel esperado, particularmente tras la implementación de nuevas estrategias de seguridad, aunque subrayó que el gobierno municipal continuará agotando todas las acciones posibles para mejorar las condiciones en el municipio. No disminuye como nosotros quisiéramos el tema de la delincuencia por el tema del despolarizado, sin embargo, es algo que como gobierno tenemos que implementar y tenemos que agotar todas las cosas que nos puedan beneficiar en el tema de seguridad. Respecto a las mantas localizadas recientemente, Quirós informó que una vez que tuvo conocimiento del hecho, se dio aviso de inmediato a la Fiscalía y confirmó comunicación directa con el fiscal Carlos Torres Piña, quien ya da seguimiento a las investigaciones. En este contexto, la presidenta fue enfática al mencionar que estos señalamientos buscan desestabilizar su administración. Cuando me pasan el reporte a mí, se presentan ante la Fiscalía General del Estado. Yo el día de ayer tuve comunicación con el fiscal Carlos Torres Piña, le está dando seguimiento él a este tema y es muy importante dejar algo muy claro, que estamos en un momento de guerra sucia, de desprestigio hacia este gobierno. Nuestros adversarios políticos, y lo voy a dejar bien claro, si fueron capaces de quitarle la vida a Carlos, van a ser capaces de hacer cualquier cosa. La edil aclaró que ningún funcionario municipal se ha negado a ser investigado y que todos han recibido la instrucción de presentarse ante las autoridades si así se requiere. Sostuvo que su gobierno no encubrirá a nadie y que en caso de comprobarse responsabilidades actuará conforme a la ley. Finalmente indicó que se mantiene a la espera de los resultados de las indagatorias para conocer quiénes están detrás de la colocación de las mantas, reiterando su llamado a que las diferencias políticas se diriman de manera legal, honesta y sin recurrir a la difamación. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. En otros asuntos, ciudadanos morelianos denunciaron haber sido víctimas de una estafa por la empresa Mobility Solutions, que se localiza en la colonia Félix Sireta, ya que incumplió con un contrato que estipulaba que debía entregar un vehículo en buen estado al cubrirse el 51% del costo de esa unidad. Ciudadanos denunciaron ser víctimas de presuntas estafas al pretender comprar un vehículo seminuevo mediante la empresa Mobility Solutions, ubicada en la Plaza Patio Río de la colonia Félix Sireta en Morelia, por lo que este lunes se manifestaron en las oficinas para exigir la devolución de su dinero. Giovanni Lugo Padilla, uno de los afectados, relató que la empresa se promociona a través de páginas y redes sociales, ofreciendo facilidades de pago a quienes se encuentran en buró de crédito. Esta empresa se dedica a través de páginas o redes sociales a promocionar ventas de carros. Si tú estás en buró de crédito, que no puedas en otras, que te dan accesibilidades de pago y así. Yo llegué a caer aquí por mi necesidad, yo estaba buscando un vehículo aquí por mi trabajo. Entonces, donde se me negaba en otros lugares, porque yo como soy comerciante no tengo formas de comprobar ingresos en agencias, se me dificultaba, entonces ahí como esta opción, caí en esta mentira, en esta estafa, en esta red. Explicó que después de enganchar a la persona interesada, la llevan a conocer el auto y luego se le pide firmar un contrato en el que se acuerda que la empresa entregará el vehículo luego de 60 días que se cubra el 51% del costo. Sin embargo, se dan largas a la entrega del vehículo, por lo que desde ese momento comienzan las dudas de si es lícito o no este proceso. Así lo narró Rosario Alcudia López. Cuando vinimos a hacer nuestro contrato que ellos nos hicieron, nos dijeron que en 60 días nos iban a entregar el auto. No fue así. 60 días pasaron y nos dijeron que no, que eran 90 días, pero eran días
hábiles, no contaban los naturales, eran hábiles. Volvimos a venir con mi esposo en esos 90 días y tampoco fue así. Nos dijeron que era a partir de la primer mensualidad corrían esos 90 días. Regresamos a los 90 días y tampoco fue cierto porque nos dijeron que teníamos que dar el 51% del valor del auto. Y si lo queríamos antes, teníamos que cubrirlo o teníamos que esperar 2 años para que nos lo entregaran. Incluso quienes recibieron un vehículo no estuvieron exentos del engaño. Anabel Reyes Fuentes denunció la entrega de un automóvil con fallas mecánicas cuando la promesa era un transporte totalmente funcional. Vengo, me entregan un auto en malas condiciones, en lo que es en menos de un mes se me descompuso en 3 ocasiones. La garantía me la hicieron válida, en la última ocasión yo me quedé sin frenos, les estuve llamando, nunca me contestaron, a como yo pude yo traje el carro aquí por mis propios medios, entonces yo ya les dije yo no quiero mi carro, a mí me dan solución, me dieron largas, ya son con hoy 2 semanas y nunca me han dado solución. Los manifestantes exigieron la intervención de las autoridades para frenar estas prácticas y garantizar la devolución de su dinero. Aseguraron que la empresa ha incumplido reiteradamente con los contratos y ha puesto en riesgo tanto su economía como su seguridad. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Fernando Salgado. Bueno, pues ahí lo que sucedió ayer con este reporte que nos hace Fernando Salgado. Y déjeme compartirle esta nota informativa que publica el medio de comunicación Cuadratín, la reportera Cecilia Sierra. La recuperamos esta nota informativa porque nosotros no nos percatamos de este operativo que aquí ella informa. Dice que en operativo de la Fiscalía General del Estado para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de un hombre investigado por el delito de fraude, terminó con 9 personas retenidas en un establecimiento de la Plaza Río en la colonia Félix Cireta. Oficiales de la Policía Morelia fueron desplegados también en el sitio. Se trata de 9 empleados de la empresa Mobility Solutions, investigada por la Fiscalía por presuntamente incurrir en el delito de fraude cometido en contra de más de 50 personas. La diligencia concluyó de manera oportuna de parte de la Fiscalía. Sin embargo, las labores animó a las personas afectadas a acudir al lugar y se tensó el ambiente. A fin de evitar una agresión, los empleados se atrincheraron en una oficina donde se encuentran encerrados desde las 3 de la tarde. En respuesta, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó oficiales para garantizar el bienestar de los afectados y desarticular la movilización de los civiles. De acuerdo a fuentes allegadas a las investigaciones, el mandato judicial se obtuvo luego de una serie de denuncias penales recabadas el pasado sábado. Presuntamente la empresa involucrada recibía recursos de sus clientes con la finalidad de ahorrar para comprar vehículos, pero nunca les entregaban las unidades. Bueno, aquí lo que retrata también esta nota informativa escrita, publicada a las 8 de la noche con 56 minutos de Cecilia Sierra en Cuadratín. Detuvieron pues lo que señala aquí, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre investigado por el delito de fraude. No es la primera vez, esto se está volviendo un clásico. Será 2 o 3 meses que otro caso se conoció. En esta ocasión estaban ubicados en una oficina del edificio Géminis, este edificio que está ubicado en Ventura Puente y Boulevard García de León. Y bueno, pues ahí pasó algo similar. Igual las personas depositaban dinero, les entregan pues algo que les dicen que es un contrato, pues con cualquier cantidad de ambigüedades, con cualquier cantidad de situaciones poco claras, y entonces pues la gente confía en la necesidad que tienen por un vehículo, pagan por las ventajas que les dan, como esta, de que como son personas que en la banca privada
no pueden acceder a créditos porque están en el buró de crédito, bueno, pues acá les dicen, no, con nosotros no hay problema. El problema es que nunca les entregan ningún vehículo, o como dice esta otra persona, se los entregan pues con demasiadas carencias, inservibles o afectados. Hay que estar alertas, cuidado con este tipo de negocios, hay que investigar debidamente a las empresas. Tengamos en cuenta que a veces es mejor hacer los trámites habituales, generar el ahorro suficiente para poder elegir el carro seminuevo, si fuera el caso de un seminuevo como en esta situación, y que pueda uno ver el carro y tomarlo, probarlo y verificarlo, todo lo que se requiere para poder hacer el pago y salir con el vehículo. Cuidado con este tipo de empresas que pues lamentablemente abundan. El fraude se ha vuelto un caso común en este país. Estos pues lo hicieron además estableciendo una oficina, pero hoy muchos más se están dando a través de las redes sociales. Ponga usted mucho cuidado, el fraude se está dando en prácticamente cualquier cosa. Si a usted le interesa, por ejemplo, hoy que está tan castigado el tema de la venta de perros, por ejemplo, de raza, pues ese se convirtió en otro mercado negro terrible de fraudes en nuestro país. Ese es otro caso que hay que estar muy alertas. Se construyen páginas que parecieran oficiales, que parecieran serias, y al final resultan un fraude. Y así podríamos poner muchos más ejemplos, así es que estemos alerta todos. Hoy la gente quiere ganar dinero de manera fácil, quieren hacerse ricos de la noche a la mañana, y bueno, se atreven ante la posibilidad que dan las redes sociales del anonimato, del pensar que nadie va a dar con ellos, pues se atreven a hacer este tipo de fraudes. Por favor, estemos alertas. Ahora se dio este otro aquí en Morelia, pero no es el único, se han dado de manera cotidiana, y esta venta de autos es uno de los fraudes también que se han estado haciendo un clásico aquí en la capital michoacana. Pongámonos alertas. Y mire, previa aclaración de que todos los integrantes de la delegación michoacana que acudió a la Feria Internacional de Turismo que se desarrolló en Madrid, España, pagaron sus propios gastos. El titular de la Secretaría de Turismo en la entidad, Roberto Monroy García, dio a conocer los resultados de la participación estatal. Precisó que se obtuvieron 100 citas de negocios y se incrementó en 11% su presencia en este evento, considerado el máximo escaparate del turismo a nivel mundial, ya que reúne a 157 países. Que se atendió más de 100 citas de negocios, reuniones para Europa, Asia e Iberoamérica. Estamos enfocados, el turismo norteamericano es el extranjero que más nos visita, pero no por ser en España se trata solamente del mercado español, van 157 países que se reúnen en esa feria, entonces podemos tener una cercanía con otros países. La delegación Michoacán, cada uno pagó sus gastos, por cierto, el caso de la MEMAC, la AMAV, los turoperadores, Pueblos Mágicos, Canaco Servitur y el municipio de Morelia, cada quien pagando sus gastos pero haciendo la delegación. Bueno, ¿será que cada quien pagó de su bolsillo? ¿Usted se compra esa tesis? De repente los políticos son extraños. A ver, esta es una chamba, ir a la Fitur a promocionar, en este caso Michoacán, o Morelia, en el caso de Alfonso Martínez, pues al final es trabajo. Ahí lo que tiene que evitarse son los abusos. Ahí lo que tiene que evitarse es llegar a los hoteles más caros en España. Hay que ser, digamos, moderados. Pero, ¿usted cree que los funcionarios pagan con su dinero? La verdad es que está en chino comprarles esa tesis. Ya sabe que cuando se está en gobierno, pues se encuentran 1000 maneras de obtener recursos. 1000 maneras, y podría yo quedarme corto. Y está difícil que salgan con estas cosas de que no se mete dinero público. Pues claro que hay dinero público metido, y es normal siempre y cuando no haya abusos. Pero bueno, dice Roberto Monroy
según él, que cada quien pagó lo suyo. Y desde la lógica de que cada quien pagó lo suyo y que los que fueron por el ámbito de lo privado, bueno, pues ahí tiene lógica, ellos pagaron lo suyo. Y si pagar lo suyo es que Alfonso Martínez haya pagado con dinero del Ayuntamiento de Morelia, bueno, pues sí, también es normal que lo haya hecho así, pero pues parece que él dice que se va sin dinero público y ahí es donde pues no califica, porque además el gobierno lleva invitados, como le doy el ejemplo de la danza de los viejitos. Pues creo que a todo mundo nos encantaría ir a España, el problema es que no todo mundo tenemos la manera de ir, y pues si a los que danzan, a los que llevaron a bailar la danza de los viejitos, los convocan para ir a promocionar Michoacán, pues sin duda les pagaron el boleto. No puede uno pensar que ellos lo pagaron y no pasa nada. Pero bueno, ahí el rollo de estos cuatroteros, que además pues son extraordinariamente hipócritas, la mayoría de ellos, habrá que decirlo. Ya ve que cuando van a los tacos suben fotos, pero cuando están en los restaurantes más caros y sofisticados en Morelia, en la Ciudad de México, les piden a los meseros ahí que hagan malabares para poderles tapar, para meterlos en un rincón donde nadie los vea, y de eso no comparten fotos. Y yo creo que usted y yo los hemos visto a todos los funcionarios de este gobierno, incluido el propio gobernador. Pero no se echen unos tacos en la esquina porque lo pregonan por todos lados, pero cuando van al restaurante caro, ahí le piden a los pobres meseros que los escondan, que eviten que la demás gente los vea. Así es la hipocresía. Ahí está el ministro de la corte cuatrotera que tenemos ahora, de la corte del acordeón, que no quería usar toga, porque pues que, ¿cómo crees que iba a usar él una toga? Que era un asunto fifí de la derecha, y bueno, no sé cuántas barbaridades dijo, ignorando por completo lo que eso representa. Pero qué tal, se encargó su camionetota de las que ellos llaman machuchonas. Así la hipocresía. En fin, son de los argumentos que suelen echar por delante los de la 4T, aunque los incumplan así como respiran. Y mire usted, el gobernador Alfredo Ramírez alertó en la baja temperatura que se registrará la madrugada de este martes, que ya le platicábamos que estábamos arrancando a 7 grados y que va a durar así hasta el jueves 29, sobre todo en las zonas serranas de Michoacán, donde se estima que la presencia de heladas va a durar hasta el jueves y que el termómetro va a disminuir en algunos casos a -5 grados. En conferencia de prensa señaló que con información de la Comisión Nacional del Agua se tiene esta información, y advirtió que la alerta se mantiene principalmente en municipios del sur y también se incluye a Morelia. Porque vamos a tener temperaturas, sobre todo a partir del martes, de -5 grados a 0 grados centígrados durante la madrugada, con heladas en las zonas serranas de Michoacán. Luego pensamos que las zonas serranas son así como que subir al pico de Tancítaro. No, la zona serrana, todo el norte del estado es zona serrana prácticamente, ¿sí? Desde la zona de Zacapu, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, la parte sur de Morelia, Jesús del Monte, San Miguel del Monte, la zona de Villamadero, Acuitzio. Bueno, pues hay que prevenirnos, sobre todo por las noches y las madrugadas. Será más intenso el frío, para que usted por favor se cuide. Y mire, el día 1 y 2 de febrero se llevará a cabo la 4ª Feria de la Enchilada en la tenencia de Tacícuaro, aquí en el municipio de Morelia, una oportunidad para disfrutar de la gastronomía de una de las principales comunidades al poniente de la capital. Guadalupe Herrera Calderón, secretaria de Fomento Económico, invitó a las y los morelianos a visitar la plaza principal de Tacícuaro, ubicada a 30 minutos del centro histórico. Durante estos 2 días se van a ofrecer las tradicionales enchiladas morelianas preparadas por 12 cocineras tradicionales. El programa contempla también juegos mecánicos, música en vivo y la participación de 30 expositores de productos artesanales, mezcal y otros servicios.
es nuevamente anunciar la 4ª edición de la Feria de la Enchilada, que agradecemos pues al ex jefe de tenencia, señor Aparicio, y a Alan, ahora como actual jefe de tenencia, de darle continuidad a estos eventos, a estas actividades que desde la anterior administración de nuestro presidente Miguel Alfonso Martínez Alcázar pues surge a iniciativa y precisamente resaltar la importancia de la continuidad, que hoy pues tenemos el gusto del 4º año pues estar aquí junto con ellos. Será el próximo 1 y 2 de febrero aquí en la plaza principal de la tenencia de Tazícuaro, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y con el objetivo de generar fuentes de empleo y disminuir la migración de jóvenes, la tenencia de Tazícuaro del municipio de Morelia prepara también un proyecto ecoturístico aprovechando la cercanía que tienen con el Cerro del Águila. Alan Farid Ortiz Tapia, jefe de tenencia de Tazícuaro, ubicado al poniente de la capital michoacana, adelantó que se busca aprovechar la cercanía con el Cerro del Águila mediante un proyecto ecoturístico que acerca a los morelianos con la naturaleza. Explicó que la propuesta aún está en fase de elaboración, pero pretende generar una fuente de ingresos para los habitantes de la tenencia a través de servicios como campamentos y senderismo. Tenemos el Cerro del Águila. Estamos pensando en buscar hacer un poquito de ecoturismo, ¿no? Para subir, ahorita se está poniendo mucho de moda eso de estar escalando entonces sería hacer una ruta, tener algún espacio para hacer camping, para que también las personas de Morelia vengan al cerro, que es el más alto de todo Morelia. El jefe de tenencia agregó que otra acción importante es la recuperación del oficio de la elaboración de teja y el uso de adobe para la construcción, lo que puede dar un valor agregado a los materiales que se producen en la comunidad. Pero también nosotros trabajábamos la teja, trabajamos el tabique, trabajamos los materiales con adobe, como es en Capula, nada más que yo es un poquito más artesanal, nosotros más para la construcción, solamente que se dejó caer eso poquito. Entonces pues yo como arquitecto pues bien pretendo retomar eso, porque también pues es un medio de construcción, es un medio de que podemos nosotros, muchas personas lo caracterizan, o más bien lo de que es con la construcción con adobe es pobre, cuando realmente no es de esa forma, sino que es hasta mejor. Ortiz Tapia adelantó que buscará el respaldo del Ayuntamiento de Morelia para impulsar estos proyectos, con el objetivo de generar empleo para los habitantes y disminuir la migración de los jóvenes. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Fernando Salgado. Y tras más de 2 años de realizar recorridos en la zona, el comisionado estatal de búsqueda, Alfredo Tapia Navarrete, descartó las versiones que aseguraban que en la comunidad de Los Negritos, municipio de Villamar, había cientos de fosas clandestinas. El comisionado de búsqueda del Estado, Alfredo Tapia Navarrete, informó que luego de casi 2 años de trabajos continuos en la zona conocida como Los Negritos en el municipio de Villamar, los resultados obtenidos no corresponden a las versiones que hablaban de cientos o miles de fosas clandestinas, aunque las labores de localización y monitoreo se mantienen de forma permanente. Durante este periodo, explicó, se inspeccionaron alrededor de 136 hectáreas mediante búsquedas tácticas y estratégicas, tanto en tierra como en cuerpos de agua, incluyendo norias abandonadas, ríos y zonas con agua estancada. Para estas tareas se emplearon georradar, cámaras especiales, drones acuáticos y recorridos por cuadrantes con apoyo de buzos. Vasos o lo que son norias que son abandonadas por ahí, se han encontrado, o cuerpos de agua estancados, por ejemplo, ríos que se quedan, que en un principio eran canaletas y luego ya se quedan ahí como encharcadas y son un poco profundas, se meten. La hemos metido en Los Negritos, también en la lagunita que está en Los Negritos, pero solamente también nos implica meterlo. No necesariamente tenemos que encontrar, si también tenemos que descartar. Tapia Navarrete detalló que pese a la magnitud del operativo, los hallazgos fueron limitados. Por ejemplo, Negritos nos decía que había más de 500 o miles de fosas. Pues cuando buscamos, fueron 136 hectáreas que peinamos durante prácticamente 2 años. Encontramos cerca de 30 a 40 cuerpos nada más, pero no eran los miles. También el cuerpo de agua lo metimos con esta máquina para darle certeza y tranquilidad también a las víctimas indirectas. El funcionario indicó que las búsquedas continúan debido a que una fosa previamente intervenida puede ser reutilizada, por lo que se realizan recorridos aleatorios y reaperturas para descartar nuevos indicios. Además, aclaró que las exhumaciones y extracciones en cuerpos de agua se llevan a cabo únicamente con la autorización y coordinación de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República.
Finalmente señaló que aunque se esperan cifras oficiales por parte de la Fiscalía, actualmente la zona donde se localizaron fragmentos humanos se encuentra limpia, sin nuevos hallazgos y permanece bajo monitoreo constante. Y no solo en Los Negritos, sino en otros puntos del estado. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Nos comenta, nos deja aquí su mensaje, déjeme decirle, Alma Errejón, y nos dice: buenos días, tengo 55 años, tanto en el IMSS como en el ISSSTE me negaron la vacuna contra el sarampión. Según el secretario de Salud, puedo vacunarme si quiero, entonces, ¿por qué me la niegan si no existen restricciones en las edades? Bueno, pues buena pregunta, Alma. Lamentable la situación, pero así es el desorden que prevalece lamentablemente en el sector salud. Grave la situación que nos reporta, fue a vacunarse y le negaron la vacuna. También nos deja aquí su comentario Elitania Rangel, nos reporta que hay quema de pastizales al lado norte de la capital michoacana. Dice que es una quema constante. Tratamos de salir a caminar un poco al Deportivo Bicentenario y el mismo municipio tiene quema muy seguido, no sé de qué, en el Bosque Morelos. Por favor, ¿podrías mencionar esta problemática en tu noticiero? Pues ya lo hicimos, Elitania. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto. Gracias. Déjenme hacer con esto una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso y vámonos con la información del ámbito de la seguridad. Están listos los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, gusto saludarte. Espero que hoy no se nos corte la comunicación. Buen día, adelante, por favor. Así que sea, mi estimado Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar hoy en Zamora. Y es que un hombre joven fue privado de la vida con disparos de arma de fuego en la colonia El Porvenir. Anoche vecinos reportaron al número de emergencias una agresión armada en la calle Venustiano Carranza, esquina con Javier Mina. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional, quienes encontraron sobre la vía pública a un joven herido. Paramédicos, al revisar al afectado, confirmaron que había muerto. El ahora occiso está sin identificar, persona que presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego.
Él vestía una playera de manga larga en color negro, pantalón de mezclilla azul y un par de tenis también en color negro. En otra información, pero en Epitacio Huerta, la Fiscalía General del Estado complementó una orden de aprehensión en contra de María Elizabeth N. por su posible responsabilidad en el homicidio de su hija de 1 año de edad. El pasado 10 de enero, la investigada habría trasladado a la menor a un terreno ubicado en la localidad de Palo Dulce, donde presuntamente accionó un arma de fuego en su contra, provocándole la muerte en el lugar. Posteriormente, la fémina se había autolesionado con la misma arma. Se retiró para solicitar auxilio, fue atendida y trasladada a un hospital de la región, mientras que autoridades municipales y federales implementaron un operativo de búsqueda al tener conocimiento de la desaparición de la niña. Los hechos fueron notificados a la Fiscalía Regional, misma que integró la carpeta de investigación correspondiente. Además, solicitó la orden de aprehensión, la cual fue otorgada y complementada. María Elizabeth será puesta a disposición de la autoridad judicial, que en próximas horas determinará su situación jurídica. Finalmente, también informarles que en Apatzingán, como resultado de las acciones coordinadas entre elementos de la Guardia Civil, el Ejército y la Guardia Nacional, se logró la detención de 2 hombres en posesión de un arma de fuego, la desactivación de 8 artefactos explosivos artesanales y la destrucción de 162 plantas de marihuana, esto en 4 localidades distintas. Agentes estatales y federales realizaban tareas operativas en la zona serrana de la localidad de Acatlán, donde se aseguró primeramente a 2 personas en posesión de un rifle de asalto, 96 cartuchos útiles y 4 cargadores, mientras que en la población de Las Anonas fueron encontrados 7 dispositivos explosivos y en la localidad de Rancho El Morado, 1 más, los cuales fueron desactivados para dejar fuera de riesgo a la población. Posteriormente, en Santiago Acahuato, los uniformados localizaron un planteo de marihuana, el cual fue incinerado. Asimismo, se desmantelaron 7 puntos de observación utilizados por grupos delictivos. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos. Excelente martes. Aquí al pendiente, excelente día para todos. Con esto llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga un excelente martes. Disfrútelo, hágalo productivo y por acá nos encontramos mañana. Hasta entonces.